noches a todos. El día de hoy vamos a entrar con el segundo tema de esta serie que empezamos la semana pasada, que es Interpretando las Escrituras, y el tema de hoy es la segunda parte, es Introducción a la Hermenéutica 2, y la semana que entra 3, y así hasta que se acabe. Entonces no nos vamos a romper la cabeza con los títulos. No, los vamos a ir modificando de acuerdo vayamos avanzando y por supuesto conforme vayamos en el tema, ¿no? Entonces esta es la serie Interpretando las Escrituras. El día de hoy vamos a ver el tema número 2 y que es la segunda parte de la, como mencioné, ¿no? De la introducción a la hermenéutica. Y antes de entrar en tema, en primer lugar yo quiero insistir en que debemos de ser muy agradecidos por todos los materiales de apoyo, por todos los materiales de consulta que tenemos, ¿sí? Y que siempre coadyuvan precisamente en esa tarea de entender, de interpretar, de darle sentido pues a las escrituras, ¿verdad? O el sentido, buscando siempre estar lo más cerca al sentido que tienen. Entonces, por eso nos esforzamos. Y gracias a Dios que tenemos, como lo mencionamos la semana pasada, muchísimo material, ¿verdad? En otrora decíamos que pues llegamos a tener alguna concordancia así pequeñita y era un tremendo avance para nosotros que lo teníamos en español, pero bueno, gracias a Dios hay muchísimo material de consulta que nos permiten ir a los textos, acercarnos al texto, ¿ok? Una de las cosas que es muy importante que todos tengamos en claro es de que por encima de cualquier postura filosófica, por encima de cualquier postura teológica, está lo que la Biblia dice, ¿ok? Entonces, nunca debemos de perder eso de vista. Es decir, yo entiendo, como lo mencionamos la semana pasada, que hay comentaristas, ¿verdad? Que comentan, un comentarista comenta, ¿verdad? Pero que van, por ejemplo, a un cierto versículo o a un pasaje y hacen algún comentario con respecto a ese pasaje, y muchas veces son muy acertados y tienen a veces una aplicación muy correcta. Sin embargo, a veces no lo es así porque el sentido que ellos le dan a su comentario tiene más que ver con una postura teológica que ellos ya tienen. Ahora, en ningún momento estamos haciendo a un lado eso, en ningún momento estamos diciendo que eso está mal o que no se deben de hacer. No, hay muchos comentarios, ¿sí? A los textos bíblicos, ¿verdad? Pero son comentarios. A nosotros lo que nos debe de importar es qué es lo que la Biblia dice. Eso es lo que siempre nos debe de importar, por encima de cualquier postura teológica, filosófica, ustedes menciónenlo, ¿no? Entonces, gracias a Dios tenemos, otra vez, no solamente comentarios que nos dejan ver, bueno, qué es lo que se entiende de una manera general, quizás de un cierto pasaje, que a veces eso nos puede traer una cierta claridad, pero también hay muy buenos comentarios, hay unos léxicos que nos ayudan a internarnos más directamente en el texto, en lo que el texto propiamente está diciendo, ¿sí? Al texto griego o al texto hebreo, y también hay otros comentarios que nos dejan ver la parte histórica, la parte cultural, ¿sí me explico? Toda la parte literaria. Todo eso entra en juego, todo eso es muy importante si es que nosotros hemos de ser serios cuando nos acercamos a las Escrituras. Entonces, al mismo tiempo de haber dicho todo esto, de que debemos de ser agradecidos porque tenemos mucho material, es el hecho de hacernos conscientes y recordar que un creyente, pónganme atención en esto, que un creyente que no avanza en esta tarea de entender, de ahondar en las Escrituras, ¿se acuerdan del tema de las convicciones, de que hay que cavar hondo? Pues un creyente que no avanza en esa tarea es porque o no le interesa lo suficiente o es demasiado perezoso para ello. Es decir, no le encuentra una utilidad real a ahondar, a avanzar en eso, sino no lo veo tan necesario, ¿verdad? O puede ser que también sea muy flojo, que sea muy perezoso en eso, porque lo cierto, mis amados, es que sí requiere tiempo, y lo cierto es que ahondar en el texto sí requiere un esfuerzo, ¿sí? A
A veces para encontrar el sentido de una sola palabra hay que hacer muchas consultas y a veces el tiempo se nos va y es algo que consume mucho tiempo, ¿sí? Y energías también, pero es necesario si hemos de ser serios en esta tarea. ¿Está bien? Yo les quiero recordar, estamos haciendo un repaso muy rápido con respecto a la semana anterior, pero les quisiera recordar que hay siempre dos preguntas básicas que vimos en la clase anterior y que nos debemos de hacer y que nos debemos de considerar cuando nos estamos acercando al texto bíblico, ¿sí? La primera pregunta de ellas es: ¿qué quiso decir el escritor bíblico a los primeros destinatarios del texto? Es un ejemplo, es decir, Amós, ¿verdad? U Oseas, en el tiempo en que escribieron, y a los destinatarios cuando fue inspirado, cuando fue impelido, empujado por el Espíritu Santo para escribir, y que el Espíritu Santo lo llevó a escoger ciertas palabras y le dio el mensaje y sopló el mensaje en él. Pues no es un mensaje al aire, es un mensaje que tiene un propósito, que tiene un destinatario evidentemente. Si no, es como decir, bueno, cartas al aire, ¿verdad? Ahí al que la pesque, ¿no? Toda la escritura, además de ser inspirada por Dios, tiene destinatarios y tiene propósitos, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que quiso decir el escritor bíblico, verdad? A esos primeros destinatarios del texto. Y la segunda pregunta es: ¿qué nos dice ese mismo texto a nosotros hoy en día? Porque el mensaje no cambia, cambian ciertas circunstancias, históricamente cambia, cultura cambia, el lenguaje cambia, cambian muchas cosas, pero recuerden, la palabra de Dios es inmutable, ¿sí? La palabra de Dios permanece para siempre, cielo y tierra pasarán, pero su palabra siempre estará ahí. Y el mensaje de Dios, bueno, ahí está, y Dios dice lo que dice. ¿Está bien? Entonces, les recordamos también lo que es hermenéutica. Hermenéutica, pues es básicamente la ciencia para interpretar textos, ¿ok? Es esa ciencia que nos enseña los principios, los métodos, las reglas, ¿verdad? Que nos ayudan precisamente a interpretar, a esclarecer, ¿verdad? A traer luz a ciertos pasajes o a los textos. Y por último, pues es a traducir, ¿sí? Y esto mencionamos la semana pasada, que proviene de la palabra griega hermeneutike. Entonces el objetivo primario, el objetivo básico de la hermenéutica es descubrir y explicar el significado del texto original, escuchen bien, hasta donde sea posible, ¿sí? Ahorita voy a ahondar un poquito más. Y vimos también, hacia manera de repaso muy general, que la hermenéutica pues no va sola, ¿sí? No es como que la hermenéutica anda de llanera solitaria por ahí, sino que incorpora otras ciencias que son muy necesarias y que nos ayudan a entender, a explicar los textos, ¿verdad? Como la arqueología. La arqueología, qué importante es, ¿sí? La historia, la filología, la literatura, educación, lenguas extranjeras, en particular el hebreo, el arameo, el koiné, porque todos los idiomas van sufriendo transformaciones, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a entrar ya propiamente al desarrollo del tema de hoy. Y esto es la necesidad de estudiar hermenéutica, ¿sí? Es decir, hay una necesidad de ello, y la pregunta sería, pues, ¿por qué es importante? ¿Por qué es necesario estudiar la hermenéutica? Bueno, pues creo que la respuesta es muy sencilla, porque cada idioma tiene sus propias expresiones, ¿sí? Cada idioma tiene su propia manera de decir las cosas, ¿sí? De utilizar distintos recursos, ¿sí? Que muchas veces no se pueden traducir de una manera literal. Miren, ni aún, fíjense, déjenme ponerlo esto así. Estamos hablando de idiomas que son muy lejanos a nosotros, ¿está bien? No solamente en cuanto a distancia, pero también en tiempo. Pero déjenme nada más ponerles un ejemplo. Aún dentro de un mismo idioma, las palabras se pueden utilizar de distintas formas y uno tiene que irlas aprendiendo. Es decir,
hay palabras que no se utilizan de la misma manera en Colombia como se utilizan en Ecuador, o como se utilizan en Venezuela, o como se utilizan en México o en Chile. ¿Sí me explico? Hay formas en las que luego podemos saludar y que una experiencia personal, pues nosotros hemos tenido que ubicar también pues las expresiones de cada uno de ustedes, porque pues ahora sí que es una ensalada, ¿verdad? La congregación, somos de muchas partes, ahora sí que de este planeta azul, aun cuando hablamos el mismo idioma, el castellano, tenemos distintas expresiones, y aún dentro del mismo tiempo, dependiendo la zona, esas expresiones varían, ¿sí? Entonces, a veces no se pueden prestar para una traducción literal hacia otro idioma. Por ejemplo, nosotros podemos decir en México, ¿verdad? Una forma de saludar. Yo creo que esta es muy universal. Hola, ¿cómo estás? Esa se entiende en todas partes. Pero yo puedo llegar y decir, ¿qué onda? ¿Verdad? Y a lo mejor en Colombia, ¿verdad? Tú llegas y en lugar de decir qué onda es ¿y qué ha hecho? ¿Sí? Y no sé, van siendo expresiones, ¿no? Que vamos teniendo. ¿Y cómo así? ¿Verdad? ¿Y cierto? Y van siendo expresiones, bueno, que vamos aprendiendo y que vamos incorporando. Entonces, imagínense, vamos a trasladar eso a un texto bíblico. Déjenme ponerles un ejemplo. El hebreo y el arameo utilizan expresiones que jamás se van a utilizar en griego, ¿sí? o en koiné, por la sencilla razón de que son idiomas muy distintos. El hebreo, aunque tiene, tiene muchas fusiones, tiene algunos cognados por ahí, pero no es un idioma que tenga muchas palabras, que tenga palabras que sean muy precisas, ¿sí? Es decir, se combinan y se forman expresiones para decirte algo. Entonces se utilizan es muy rico en expresiones metafóricas. Por eso nosotros vemos Cantar de los Cantares y, es precioso, debo de decir. El libro es precioso, el Cantar de los Cantares. Pero si nosotros lo vemos y nos detenemos así de manera textual, uno se puede quedar así como que, ¿sí me explico? Y muchas cosas, hay muchas expresiones en los proverbios, en los salmos, porque es un idioma, repito, rico en expresiones metafóricas, en tanto que el griego es muy preciso, ¿verdad? Los que saben mucho al griego le han llamado la matemática del idioma, porque es tremendamente preciso. Hay muchos modismos, ¿verdad? Hay muchos proverbios, hay figuras literarias que tienen muchas singularidades gramaticales cada idioma. Déjenme ponerles un ejemplo. Hay modos, por ejemplo, en el tiempo griego, modos de conjugación presente, pasado, futuro, ¿verdad? Pero hay modos de conjugación que están ahí en el griego que no tienen una equivalencia exacta ni en el castellano ni en ningún otro idioma, ¿sí? Entonces, es así de preciso, es así de preciso que solamente en el griego se da ese tiempo, ¿sí? Entonces, cuando se interpreta eso, cuando nosotros ya lo vemos ya lo vemos traducido, es porque se siguen reglas de gramática para traducir ese texto y respetar tanto la fuerza como el sentido, ¿verdad? Para que sea consistente con el contexto. Es decir, para que no pierda el significado, para que no pierda la línea que lleva, para que no desarmonice. Hay versiones que son muy buenas de la Biblia, ¿sí? Muy precisas. Cada vez tenemos mejores versiones, más precisas. Hay otras que la verdad no tienen desperdicio. Son escandalosas a decir basta, ¿ok? Entonces, un ejemplo, en el griego existe un tiempo que se llama presente histórico,
nada más existe en el griego, ¿sí? Porque te lo está diciendo en presente, pero se está refiriendo al pasado. A ver, pastor, explíqueme eso. No puedo porque no existe en nuestro idioma eso. Entonces, cuando nosotros lo tenemos ya en una traducción, eso en español, como no existe, pues se traduce en pasado. ¿Ok? Entonces, eso es muy usual, sobre todo en los evangelios. Un ejemplo es cuando dice, Jesús llegó y les dijo a los discípulos, ¿verdad? Pues evidentemente es algo que ya pasó, el escritor ahí está hablando, pero en el texto original dice, y Jesús llega y dice a los discípulos, pero eso se conoce como presente histórico, o sea, si se traduce de manera literal. Entonces, espero no hacerlos un lío, simplemente les quiero mencionar esto, porque esto nos lleva a ver la necesidad de estudiar la hermenéutica, ¿sí? Porque si no hacemos caso de los modismos, otra vez, de los proverbios, de las figuras literarias, de todas esas singularidades gramaticales, las referencias a las costumbres, a las circunstancias locales, entonces, como estamos viendo aquí en la lámina, puede causar muchas dificultades para alguien que lo está interpretando cuando su idioma no es ni el hebreo, o ni el arameo, ni el griego. Y de hecho, aún para los que hablan algunos de estos idiomas, pues hay expresiones que son difíciles de entender por la distancia de cuando se escribió. Un ejemplo, para los que hablan hebreo actualmente, bueno, en Israel, ¿verdad? Pero para alguien que habla hebreo moderno, pues le es de mucha utilidad para entender el hebreo bíblico. Hay variaciones definitivamente, pero le es de mucha utilidad. ¿Está bien? Ahora, vamos a esto, porque sí está esa necesidad de estudiar la hermenéutica, pero escuchen bien, también está la responsabilidad personal. Cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad en acercarnos a las Escrituras. Entonces, como creyentes no solamente tenemos el derecho de acercarnos a las Escrituras, como hijos de Dios, ¿sí? Miren, como criaturas de Dios, ya vamos a ponerlo así, desde una gracia común, como se le llaman. Como criaturas de Dios, Dios nos da el derecho de acercarnos y de escucharlo a Él, ¿sí? Y de hecho Él quiere que lo hagamos. Él quiere, no porque Él lo necesite, lo necesitamos nosotros, pero Él quiere que nosotros lo escuchemos. Él quiere comunicarse con nosotros porque sabe que para nosotros es absolutamente vital. Entonces, pues más allá todavía, ya como creyentes, ya como hijos de Dios, como redimidos, como nacidos de nuevo, no solamente tenemos el derecho de acercarnos a las Escrituras, pero también está la obligación de tomar las Escrituras, de estudiar las Escrituras, de comprender las Escrituras lo mejor posible, ¿sí? Hasta donde nos alcance. ¿Por qué? Porque las Escrituras expresan la plena voluntad de Dios. Ay, es que yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Ve a la Biblia. Ay, es que yo quiero que Dios me hable. Habla la Biblia. Es que yo quiero escuchar la voz de Dios audible. Lee la Biblia en voz alta. ¿Okay? Es Dios hablando. ¿Estamos aquí? Entonces, el hecho de, como discípulos, acercarnos a las Escrituras y tratar, hacer un esfuerzo siempre, tener la atención por entender las instrucciones que nos da el maestro, pues para un discípulo eso es lo más natural. Porque ¿qué discípulo es aquel que no le interesa lo que su maestro dice? Ahora, pueden haber algunos discípulos, y esto es entre comillas, y yo diría que son discípulos nominales, no reales, sino nominales, que se acercan, ¿verdad? O que se quieren, que pretenden acercarse al maestro, pero es así como que me entra por el oído y me sale por el codo, ¿verdad? O por el ojo, por donde quieras que le salga, pero que no se hace caso, que no se pone la atención debida, y que muchas veces no quiero oírlo porque yo sé que eso que voy a escuchar me va a traer una demanda y me va a incomodar, entonces prefiero no escucharla, ¿verdad? Entonces eso no es natural. Tenemos una responsabilidad en esto, otra vez, de estudiarlas, de comprenderlas, de acercarnos a ellas y trazarla lo mejor posible.
Y yo quiero enfatizar en esto, en lo mejor posible, porque tenemos limitaciones. Todos tenemos limitaciones, pero gracias a Dios, ¿verdad? Pues la hermenéutica también como ciencia se sigue desarrollando, ¿verdad? Y sigue avanzando y se siguen descubriendo cosas. Ahora, esas cosas que se van descubriendo, fíjense bien, porque esto es bien interesante. Cuando lleguemos a otros temas más allá, van a ver el porqué. Pero hubo un periodo dentro de la historia de la iglesia cuando surge el liberalismo teológico, lo que es ahorita pues el racionalismo, ¿verdad? De ahí surge el liberalismo teológico y se empieza a negar la deidad de Cristo, aunque eso no es tan reciente como el liberalismo teológico. Eso fue básicamente desde el primer siglo que lo hacían, ¿no? Bueno, pero que se empieza a negar la parte sobrenatural y a darles explicaciones y se empieza a separar la palabra de Dios de la persona de Dios y surge todo un movimiento. Es muy amplio y no me voy a meter ahorita por ahí. Me gustaría mucho, lo veremos en otro módulo, ¿verdad? Pero que han distorsionado. Y fíjense, algo que me ha llamado la atención mucho es que cuanto más se levantan teólogos liberales y que más escritos surgen de parte de ellos para indicar que la Biblia está mal, que bueno, sí, ahí está la Biblia, pero pues es un libro que tiene fallas, que tiene ciertas contradicciones. Al mismo tiempo han habido descubrimientos tanto en la arqueología, ¿sí?, en la filología, que te deja ver que lo que nosotros tenemos, ese libro, el libro de Dios, ese libro maravilloso, ¿verdad?, que es la Biblia, la afirma, y que a este momento tenemos versiones de la Biblia impresionantemente precisas comparados con los textos originales que se tienen, con una precisión del 98% de exactitud hasta ahora, ¿sí? Y cuando hay diferencias en un texto, no son diferencias que afectan el contexto, ¿sí? No son diferencias, no son verbos que se cambian. Voy a poner un ejemplo. En una parte dice, y Jesús bajó con sus discípulos. Y en otra parte dice, y Jesús bajó. Bueno, el punto importante es de que Jesús llegara, ¿verdad? Dicen, no, es que ahí hay una contradicción. O bueno, ¿bajó solo o bajó con los discípulos? Pues el asunto es de que Jesús bajó. Aquí de lo que se trataba es de que Él llegó. Si llegó con los discípulos o no, eso es irrelevante, no cambia el sentido. ¿Me explico? Hay muchos detalles así. Dicen, es que hay cerca de 5,000 variaciones con respecto a los textos. Sí, pero son de ese tipo, que no afectan para nada el texto. Entonces, sí me quise detener en todo esto porque en su momento también vamos a ver algunas versiones, ¿ok? Entonces, anoten eso por ahí porque son cosas que vamos a tocar. Ahora, tenemos nosotros la libertad de leer y de entender la Biblia lo mejor que podemos y debemos de esforzarnos en ello. Y debido a que tenemos esa libertad, no debemos de tomarla ligeramente, ¿sí? Hace un momentito acabo de mencionar y lo tienen ahí en su pantalla, es de que no solamente se tiene el derecho, ¿verdad?, pero también es la obligación. ¿Por qué? Porque cada uno vamos a responderle al Señor por cada palabra que Él nos habló, por todas las cosas, porque cada una de sus palabras nos llevan a hacer acciones y nos lleva a darle respuestas. Ahora, cada uno de nosotros le va a responder al Señor, cada uno de nosotros va a dar cuentas de sí mismo ahí en el tribunal de Cristo. Vengan conmigo, por favor, ahí, a 2 Corintios, capítulo 5, versículos 9 y 10. Y dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor. A ver, ¿cuántos ambicionan esto? ¿Cuántos tienen esta ambición? Esa es una buena ambición, ¿no?
Eso es ser ambicioso en buen sentido. ¿Qué es lo que ambiciono en mi vida? Agradar al Señor. Qué tremendo. A mí me confronta esto y me expone también, y a ustedes también. Entonces estamos iguales, así que avancemos. Hay que tener presente esto, ¿sí? Dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, ambicionamos agradar al Señor, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo, todos nosotros, para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, es decir, lo que nosotros hemos hecho en vida o hemos dejado de hacer. Dice, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¡Ay! Yo no sé ustedes, pero esto es de pensarla, ¿sí? Entendemos que, y esto lo voy a mencionar para que nos quede claro, el tribunal de Cristo no es un tribunal para ver si se es salvo o no. No es tantas obras buenas y tantas obras malas, hay un balance ahí. No, pues tuvo más buenas que malas, pasas, ¿no? De panzazo, pero pasas. O no, tuviste más malas que buenas, o tuviste muchas malas chiquitas, pero unas 2 o 3 buenas, pero enormes. Con eso ya se compensó. No está hablando absolutamente de eso, sino que está hablando de ser recompensado o no. Que cuando nosotros hacemos algo por y para el Señor en obediencia, es que Dios es galardonador de los que le buscan, mis amados. Y nosotros podemos decir, bueno, es que a mí, yo con estar con Cristo, pero a mí no me interesa ningún galardón. Pues está bien, a mí sí, la verdad. Y sí me interesa porque Dios dice que los dará. ¿Sí me explico? Haciendo a un lado toda falsa humildad de que no, yo simplemente con estar con Él, porque también el galardón conlleva una responsabilidad nuestra de darle respuestas a Dios. Y a veces podemos avanzar mucho e incurrimos en acciones que borran, ¿sí? Es así como que tenías esto, ya te lo quito, ¿sí? Y así, esa es la responsabilidad que tenemos. En eso consiste esa responsabilidad personal, ¿sí? Y el cómo actuamos nosotros cuando vamos de cara a las Escrituras. Miren, déjenme, les voy a comentar algo así rápido, pero en más de una ocasión que he tenido pláticas con algunos pastores, ¿verdad? Pero esto me ha llamado la atención, porque es de una cierta ala del cristianismo, ¿sí? Del evangelicalismo. Pero en más de una ocasión me han dicho algunos de estos pastores, cuando hemos estado hablando y que de repente sacan algún versículo, ¿sí? Y yo les he preguntado, oye, estamos hablando de esto, ¿por qué citas ese texto? ¿Por qué estás citando ese texto? Y lo pregunto en buen plan, porque si yo no estoy viendo algo que tú estás viendo, a mí me interesa aprender y me interesa ver la perspectiva. Porque hasta donde yo veo, pues el texto original lleva esto, el contexto es esto, entonces no encuentro la correlación que existe en ese texto que tú estás citando con la circunstancia que tú estás citando, por ejemplo, ¿no? Y en verdad, les soy honesto, más de 3, 4 pastores sí me han dicho esto. Mira, todo eso del hebreo y todo eso del griego es mucho rollo. Y me llama la atención porque ha sido el mismo argumento, ¿ok? Es decir, ves un patrón. Es mucho rollo eso del griego, ¿qué tal esto? Mira, me han dicho, lo que la gente necesita es que tú le leas la Biblia, que tú le prediques y pues, tú lee la Biblia, tú léeselas y ahí dales un mensaje y que Dios les hable, ¿verdad? La gente no necesita ubicar que si el griego dice esto, que si el hebreo dice esto, que si el contexto, que si... No, la gente no necesita de eso. Y digo, bueno, eso, esto que le estoy mencionando son casos reales. Y yo estoy de acuerdo, pónganme atención en esto que voy a decir, yo estoy de acuerdo que nosotros los que predicamos y los que enseñamos la palabra de Dios, tenemos que ser muy cuidadosos de tener un balance y de tener un equilibrio y sobre todo una aplicación correcta de los textos que nosotros estamos citando. Porque yo estoy de acuerdo que no voy a entrar en una reunión y un domingo que vamos a estar predicando, es un ejemplo, y que vamos a hablar acerca del amor de Dios. Un ejemplo, ¿sí?
Y entonces yo salgo, les digo, ok, bueno, este es un aoristo que está en caso femenino dativo, y te quedas así, ¿de qué me estás hablando? Imagínate, yo empiezo a exponer de esa manera, y el hermanito, la hermanita que está ahí de 250 años, ¿verdad? ¿Y qué es eso de auriqué? ¿De qué es eso de que dativo, que genitivo, que acusativo, que yo no entiendo? Y va a ir y le va a preguntar al nieto, ¿sí? Entonces, y el nieto, pues, lo más probable es que no lo sepa. Entonces yo no estoy hablando de eso, sino yo estoy hablando de que se le pueda dar la interpretación correcta, ver qué es lo que dice ese texto y en dónde es aplicable. Porque el asunto es, ¿cómo me puede hablar Dios si no entiendo? ¿Cómo Dios me puede hablar si en eso que me está hablando es un idioma desconocido, es un lenguaje desconocido? ¿Cómo voy a decir amén a eso? Pero a mí cuando si estamos hablando del amor de Dios, yo no sé en cuántos tiempos está dicho, o si es un acusativo, o si es un aoristo, o no lo es. Para decir todo esto, son formas de conjugaciones y de cómo se utilizan algunos verbos y algunos adjetivos, ¿ok? Entonces, no nos vamos a meter por ahí, cierro esa puerta, listo. Pero ¿cómo vamos a entender si no está bien aplicado? Pero cuando me llega un texto porque de tal manera amó Dios al mundo, y es que Dios ha amado a la humanidad siempre, eternamente, con amor eterno, porque Él es eterno, y desde antes de la creación del mundo Él ya nos amaba, y empezamos a ver todo eso, y dices, ¡ay, qué grande es el amor de Dios! ¿Me explico? Y das la aplicación correcta. Y no digo, no, bueno, lo que pasa es que de tal manera amó Dios al mundo. Bueno, pues es que mundo aquí se está refiriendo a uno, y se le da a una interpretación que no tiene que ver con lo que el texto dice, sino que tiene que ver con lo que esa postura teológica en particular se refiere. ¿Me explico? Ahí es en donde tenemos que tener cuidado y mucha responsabilidad en eso. Entonces, esto que les estoy mencionando, pues son cosas básicas, porque nuestra responsabilidad como ministros es hacerles entender al pueblo lo que se lee, hacerle entender a la iglesia lo que se lee, lo que se expone, y la responsabilidad de la iglesia es permanecer en su lugar, así como vimos la semana pasada, ¿verdad? Ahí en Nehemías, ahí en el capítulo 8, versículo 7. Entonces, son cosas básicas. Entonces, Cuando yo he tenido estas conversaciones y yo he visto esto, lo que me deja ver, digo, ay, este brother, este hermano, o es muy flojo o es muy irresponsable, al punto de que menosprecia la palabra de Dios, pero también subestima la capacidad de los hermanos. Y eso también se da, ¿eh? No hay que tratarlos como niños. Y no, yo les quiero decir una cosa, nosotros necesitamos crecer. Y nosotros necesitamos avanzar, y si hemos de avanzar tenemos que esforzarnos, como en todas las cosas, Yo tengo que hacer un esfuerzo, y bueno, hasta donde me alcance, pero yo tengo que estar consciente que puedo un poquito más, que me puedo estirar un poquito más, que me incomoda sí, pero sí puedo estirarme un poquito más y me puedo esforzar, y aunque de entrada me sea difícil, voy a insistir y voy a permanecer con la gracia de Dios, ¿sí? Para que eso se dé. ¿Estamos aquí? Entonces, fíjense bien, esto ahora sí que la responsabilidad personal aquí va junto con pegado, porque cada maestro pues debe enseñar con mucho cuidado. Los que predicamos, los que compartimos la palabra, porque predicar no solamente tiene que ver con me paro en el púlpito hacia la iglesia. Escuchen, cuando yo estoy compartiendo la palabra de Dios, yo estoy anunciando el mensaje de Dios, yo estoy predicando, y debo de hacerlo con mucho cuidado. Y si yo le estoy enseñando algo a alguien de lo que Dios me habló, tengo que hacerlo con mucho cuidado. Con muchísimo mayor razón cuando yo me paro delante de la gente, delante de la congregación o delante de un público, ¿verdad? Porque si alguno ha sido descuidado, si alguno ha sido negligente,
o peor aún, falso en el manejo de la palabra de Dios, va a recibir una condenación mayor. Así de sencillo. Ahora, yo no lo estoy diciendo, eso lo dice la Biblia y yo no lo escribí, ¿verdad? En Santiago capítulo 3 versículo 1 dice: hermanos míos, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Ahora, ¿qué está diciendo esto? Ay, no, tengo que huir y tengo que tener miedo de enseñar y de aprender la palabra de Dios. No, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el escrutinio de parte de Dios va a ser más estricto y que tendremos que darle cuenta a Dios por cada palabra que enseñamos. Pablo le dice a Timoteo: yo te encarezco delante de Dios que instes a tiempo, fuera de tiempo, que prediques. Lo que le está diciendo: yo te voy a poner de cara a Dios, que es perfectamente congruente con esto que está diciendo aquí Santiago, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vamos a tener un escrutinio. Y yo les voy a decir cuál es no quiero decir un temor en mal sentido, pero algo de lo que sí tengo que estarme cuidando continuamente, y si llego a incurrir en eso, necesito corregirlo, ¿ok? Y si ustedes se dan cuenta que yo incurrí en algo así, necesito que me ayuden, ¿ok? Entonces, fíjense bien, yo tiemblo al estar consciente de que en ese tribunal de Cristo, el Señor me va a decir: a ver, Raúl, tú fulanita fecha, tú dijiste esto, y tú dijiste que, bueno, pues que Dios, como Dios dice y como Dios esto, y tú citaste tal cosa, pero yo no dije eso. ¿De dónde sacaste eso? Porque yo no dije eso. Eso no está en mi palabra. ¿Me explico? Yo tiemblo por mí en ese sentido, pero también tiemblo por muchos que se han levantado a predicar y que enseñan, y que Dios les va a decir: yo no dije esa aberración. Eso es una aberración. Yo no dije eso. Lo enseñaste tú y dices que yo dije, pero yo no dije eso. Y mira lo que causó. ¿Me explico? Entonces, a eso es a lo que se está refiriendo. Porque siempre la enseñanza va a ocasionar un efecto. Y esto ya lo hemos hablado en múltiples ocasiones. Tanto en esta, no en esta serie, en la serie anterior, pero también en las sobremesas hemos tratado abundantemente esto, ¿sí? Ahora, regresando, ¿verdad? Fíjense, sería difícil o sería extraño encontrar figuras y expresiones en la Biblia que fueron escritas, pues imagínense, en países tan lejanos, tan distintos, en culturas, en tiempo, en distancia, tan distintos a nosotros, pero sería difícil que ellos escribieran y que ellos expresaran de maneras en las que nosotros no entendemos ahora o que no entenderíamos en este momento. Pues claro que sí. Eso es lo más natural. Es lo más natural que haya puntos en la Escritura que sean grises, ¿sí? Pasajes, pues, que se pueden llamar oscuros, ¿verdad? Pasajes que requieren un mayor estudio, que requieren una mayor atención y una muy cuidadosa interpretación. Porque, miren, yo he estado también con otros hermanos o primos, no sé qué sean a estas alturas, ¿no? No, es que mira, yo tuve un sueño y a mí el Señor, yo estaba con este texto y Dios me reveló que en la palabra que es esto y esto. Cuando alguien me dice eso, a mí los pelos se me ponen así como de pitbull acá, ¿no? Se me ponen de punta en ese asunto, ¿sí? Porque muchas veces está bien descontextualizado. Ya para empezar, ya le estás dando, yo les he tenido que decir, mira, eso es una interpretación particular. Esa es una interpretación privada y la Biblia no fue dada para interpretarla de manera privada. ¿Está bien? Necesitas considerar esto y esto y esto, o necesitamos considerar estas cosas, ¿sí? Porque hay muchas figuras que pueden ser extrañas y que incluso yo piense que dicen una cosa, pero está diciendo otra. ¿Me explico? La forma en que lo está diciendo, el contexto gramático, histórico, cultural, ¿sí? En fin, hay muchos aspectos. Entonces, seguimos avanzando, pero tenemos las Escrituras
¡Qué maravilla! Y tenemos a quien las inspiró para que nos guíe personalmente a través de ellas. Y mis amados, eso es una maravilla porque como creyentes, el que inspiró las Escrituras, el Espíritu Santo, mora en nosotros. Entonces, Él nos puede guiar. Sin embargo, aquí tenemos que tener mucha atención porque esa verdad, ¿sí?, no elimina la necesidad que tenemos de maestros en la iglesia, ¿sí? La Biblia no fue diseñada, escuchen bien, y no fue escrita para guiar a los creyentes sin que tenga alguien que les enseñe. Es decir, últimamente, ¿verdad? Me estoy refiriendo últimamente en los últimos quizá 15, 20 años, que es nada, puesto en comparación con la historia, pero que dicen, no, bueno, es que la Biblia dice esto y yo no necesito congregarme. No, yo no necesito de un pastor, yo tengo al Espíritu Santo y tengo la Biblia y con eso me basta. Dices, bueno, te puede alcanzar en ciertas circunstancias y de hecho alcanza y ha alcanzado en ciertas circunstancias. Hay ya iba a decir poblaciones pequeñas, pero hay ciudades que no son tan pequeñas, ¿sí? Y estos les digo porque es algo recurrente que dicen, ay, ¿por qué no mandan a alguien acá que predique la sana palabra, que predique la sana doctrina? Porque hemos ido a cualquier cantidad de congregaciones y unas tiran para un lado y otras tiran para el otro y es una confusión y Dios de mi vida necesita... ok, está bien, dices, ¿y quién les puso ese sentir? ¿Sí me explico? O sea, el poder discernir de algo no está bien en esto y necesito que alguien me enseñe porque estoy viendo esto y cuando voy a la palabra, pero no alcanzo a ver en dónde está el error. Yo simplemente puedo percibir que algo no está bien, pero no sé qué es eso que no está bien y necesito que me lo expliquen. Entonces no estamos diseñados, ¿verdad? Y la Biblia no nos fue dada otra vez para, bueno, pues ahí quédate con la Biblia porque ahí tú interprétala solito. Ciertamente hay mucha gente, y esto lo tengo que decir, hay mucha gente que en distintas circunstancias y hemos escuchado testimonios de ellos, han abierto una Biblia, a lo mejor en un cuarto de un hotel, ¿verdad? Que llegó, se encontró ahí con un Nuevo Testamento, esos que luego dejan ahí en los hoteles, y hay ministerios que hacen eso, y ven y empiezan a leer, y el Espíritu Santo los convence y los lleva a Cristo. Hay otros que teniendo más conocimiento, por ejemplo, igual del griego, y han empezado a leerlo en griego por practicarlo, y se encuentran y se convierten a Cristo. Bueno, ahí está, pero no toda la vida se la puede llevar uno así. Uno necesita ir a la Biblia y Dios nos va a hablar al corazón seguramente, pero necesitamos maestros. ¿Estamos bien? Por eso siempre debemos de recordar a Nehemías 8:7. Hace un momentito lo mencioné, lo trajimos a referencia también la semana anterior. Entonces, pónganme atención en esto. Fíjense lo que la Biblia dice, porque pues cuando algún creyente dice, no, yo no necesito recibir instrucción de nadie, ya a mí ya me pone a pensar. Pero esto es lo que dice la Biblia. Dice, y Él dio, se está refiriendo a Cristo Jesús, es decir, a los ministerios que los dio como dones para la iglesia. Y yo les recuerdo, los dones de Cristo para la iglesia son personas, son ministerios. Los dones del Espíritu Santo para el creyente son habilidades sobrenaturales. Entonces dice, Él dio a algunos, no a todos, a algunos, ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué están los ministerios? Para edificar a la iglesia, para ir ladrillo tras ladrillo. No solamente en una construcción, no solamente se trata de decir, pues aquí yo le pongo un ladrillo y le pongo cemento y la mezcla y lo que haya que hacer y le pongo otro. No, necesito vigilar que el muro esté derecho, que haya una plomada, que haya una referencia para que eso vaya subiéndose bien, ¿sí? Para que se vaya edificando de una manera correcta. Versículo 13. Hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, aquí está hablando de madurez, o sea, unidad de fe, pleno conocimiento del Hijo de Dios, hombre maduro, estatura de la plenitud de Cristo. Eso habla de un crecimiento espiritual en donde cada vez nos vamos pareciendo más a Cristo, en donde vamos cada vez afinando más lo que nos enseña la palabra de Dios. Y dice, entonces ya no seremos niños. Se refiere, ya no vamos a andar con infantilismos. Dice, ¿cómo es un niño? Sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Y hay muchos hermanos que andan así, hay congregaciones que ahorita llegó movimiento de la risa y ja, 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 ahora llegó este otro movimiento y jo, 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 para allá, y ahora ji, 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 para allá, y así andan de un lado y llega un viento de doctrina y llega otro, pero no están sólidos en la fe. Llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, dice, por la astucia de los hombres. Fíjense bien, son enseñanzas que no se originan en Dios, dice, sino que es por la astucia de los hombres, y después dice, por las artimañas engañosas del error, por las mañosadas es lo que quiere decir, ¿sí? Dice, más bien, al hablar la verdad en amor, crecemos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Fíjense bien, este versículo 15 es sumamente importante, todos lo son, como cada uno de los textos de la Biblia, pero este es muy claro porque dice, más bien, o sea, de manera contraria, ¿sí? Al hablar la verdad en amor, es decir, exponer la palabra de Dios sujeta, ¿verdad?, predicada en amor, con toda la intención. No solamente estoy diciendo lo correcto, pero es que la intención es la correcta, es que el motivo es el correcto, el propósito es el correcto, es porque es en el amor de Dios. Eso es lo que está moviendo a que se hable su palabra, ¿ok? ¿Qué es lo que ocurre? Dice, creceremos en todos los aspectos, creceremos. ¿Qué es lo que yo necesito para crecer? Comer la palabra de Dios y asimilar la palabra de Dios y crecer. ¿En cuántos aspectos? Voy a crecer en todos. Algunos voy a crecer más que en otros en algún momento, ¿sí? Pero voy a crecer en todos. Y cuando esté creciendo más en uno, después, para eso están los maestros, para eso están los ministerios, para eso están los pastores, ¿sí? Bueno, uno ve que sí están creciendo en esto, pero hace falta crecer en esto otro. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo muy rápido. Sí, en una congregación, sí, qué bueno que crecemos en la palabra de Dios y qué bueno que crecemos en no desbocarnos con las emociones y ¡ay, qué apasionado! No, pero también se necesita tener el otro lado, porque yo puedo ser tan correcto que me convierto en un témpano de hielo, en un culto de adoración. Y un culto de adoración, el tiempo que tenemos de adoración deben de ser, como lo hemos mencionado en muchas reuniones, antes de empezar, antes de darle el primer guitarrazo, ¿verdad? No es solamente un momento en donde yo le expreso mi amor y mi devoción a Dios, sino es también en donde le estoy diciendo, Señor, yo quiero que mis afectos, yo quiero que tú llegues y que tú trates en mi corazón y que tú profundices en mis afectos y que hagas surco en mis afectos y que te vayas lo más adentro que puedas. Y quiero practicar esto y voy a hacer esto como un ejercicio en donde tú profundizas en mí y en donde tú obtienes de mí lo que tú quieres. ¿Estamos aquí? Versículo 16. De quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. ¡Qué belleza de texto! Ahora, fíjense bien, porque lo cierto es que la herramienta principal que nosotros tenemos, el arma que nosotros tenemos como creyentes, pues son las Escrituras. Sí, la palabra de Dios, sí, es una herramienta, pero es un arma también. De hecho, es la única arma ofensiva que tenemos, ¿sí? Pero esto les ofende a muchos, pero si se desconoce el valor, si se desconoce esa herramienta, ¿cómo la voy a usar? ¿Cómo puedo usar una herramienta si no sé cómo se utiliza?
Es más, no sé ni para qué es. Voy a terminar mal usándola o dándole un uso equivocado. ¿Cómo? Imagínense, miren, es una catástrofe cuando a un soldado le entregan un arma y ese soldado no sabe ni cómo se llama esa arma y no la conoce y no, nomás sabe que hace ruido y que mata, ¿verdad? Y que le jala algo ahí que se llama gatillo, pero no sabe cómo funciona esa arma, nunca la ha desarmado. ¿Me explico? Es un peligro. No hace mucho, bueno, hace algunos años, pero no hace mucho, en una población, no voy a decir el nombre, pero a los policías, pues llegaron y les dieron un cierto armamento, les dieron unas AR-15, que son unos fusiles de alto poder, pues porque el asunto estaba bien fuerte, ¿no? Entonces les dieron esos, pero cometieron el error, los mandos, pues de poner en sus manos unos fusiles de alto poder a policías que no habían sido entrenados para eso. El primer día, un policía se dio un balazo en el pie, ¿sí? Al día siguiente les retiraron las AR-15 y les regresaron sus pistolitas todas mojosas, ¿verdad? Ahí. Y hasta que no les dieron un entrenamiento y ahorita pues ya es diferente. Lo alcanzan a ver. Pero si un creyente desconoce el valor, si ignora el uso que tiene su arma, su herramienta principal, pues, ¿qué clase de soldado va a ser? ¿Sí? ¿Qué clase de constructor va a ser si no sabe trazar bien? No, yo sé levantar un muro, yo sé edificar una casa, pero está así, parece serpiente el muro, ¿sí? ¿Cómo edificar nuestras vidas y cómo edificar las vidas de otros cuando hay ignorancia? Y cuando hay ignorancia por falta de información, pero también cuando hay ignorancia porque se hace caso omiso a lo que está en la Biblia o que se les menosprecia. ¿Lo alcanzan a ver? ¿Alcanzan a ver qué delicado es esto? Porque ese parece ser el patrón en la actualidad de muchos que se dicen creyentes. Sí tengo la Biblia, pero la hago a un lado ahí. A mí, te citan la Biblia. Como la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. Y no, las promesas de Dios. Y aquí Dios dice que yo soy hijo del rey. Y Dios dice que yo pida y que Él me va a dar. Entonces, Señor, tú dices y yo reclamo las promesas. Y no tienen ni idea de lo que están hablando. No tienen idea de la O por lo redondo. Pero ahí están, ¿sí me explico? Precisamente porque hay un desconocimiento, porque se desvía. Ahora, vámonos ya yendo para el final, aquí. Vamos a 2 de Pedro, al capítulo 3, versículos del 14 al 18. Voy a leerlo, ¿está bien? Que me sigan ahí con su vista. Aquí está aludiendo a temas que son complejos, a temas que tienen que ver con la salvación, con el día del Señor, con el juicio, muchos temas. Ahorita no me puedo meter ahí a segunda de Pedro a ver todos los temas de lo que están tratando, pero son temas a veces un poquito complicados, no por otra cosa, sino porque no se tiene o no se les aborda con el debido cuidado. Pero se lee así, versículo 14. Por tanto, amados, puesto que ustedes aguardan estas cosas, la venida del Señor, etcétera, etcétera, la manifestación de Cristo, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz. Fíjense bien en dónde se traduce todo esto. ¿Cómo tenemos que estar en paz? ¿Cómo debemos de ser diligentes? Porque entiendo de lo que se trata, ¿sí? Entiendo de qué se trata cada una de estas enseñanzas, cada una de estas doctrinas, y yo ahí voy avanzando, ¿sí? Entonces debo procurar con diligencia ser hallado por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Eso es de lo que se trata la sana doctrina, es a donde nos lleva. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para. ¿Está bien? Versículo 15. Consideren la paciencia de nuestro Señor como salvación. ¿Sí?
tal como les escribió también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le fue dada. Fíjense bien, es decir, porque había gente, no, el día del Señor, y el Señor, ¿recuerdan el problema que había con los tesalonicenses? No, el Señor ya vino, ay, pero mi abuelita se murió, y ya no se fue, ya se quedó, ya no alcanzó la resurrección. Temas en ese ámbito es de los que estaba tratando, de los que se refiere el apóstol Pedro. Versículo 16, asimismo, en todas sus cartas habla en ellas de esto. Fíjense bien, es decir, el apóstol Pedro ya había, hasta este momento, ya había leído todo lo que el apóstol Pablo había escrito, y él ya le había metido el ojo y ya estaba bien asentado ahí con eso, y dice, él habla de esto, dice, en las cuales, o sea, en las cartas a lo largo de las escrituras, hay algunas cosas difíciles de entender. Sí hay cosas que son difíciles de entender con respecto a la salvación, sí, o con respecto a la glorificación. Hay doctrinas que, bueno, ya estuvimos hablando, un ejemplo, ¿verdad? En la serie inmediata que terminamos, ¿verdad? Nuestra declaración de fe, tocamos muchas doctrinas. Bueno, ahí están. Hay algunas que no son tan sencillas de entender. Dice, esas cosas que son difíciles de entender, que los ignorantes e inestables, aquí también quiere decir ignorantes o se traduce también como indoctos, es decir, habla de alguien que carece de instrucción, ¿sí? Que no tiene la instrucción necesaria, pero que anda hablando. Dice, hay algunas que los ignorantes e inestable también se traduce como inconstante, como voluble, que carece de determinación, que no tiene una voluntad firme, ahorita sí, mañana no. Entonces imagínense qué mala combinación. No tengo la información correcta y aparte soy bien inestable. No tengo la información correcta y no tengo una formación correcta, pues y soy bien voluble, pues ¿cuáles convicciones voy a formar? Ok, sin embargo, hay gente que es ignorante, que es bien voluble y que anda queriendo enseñar. ¿Y qué es lo que terminan haciendo? Tuercen, como también tuercen el resto de las escrituras para su propia perdición. Aquí está dando, fíjense, aquí está dando todos los escritos apostólicos, les está dando la condición de inspiración y les está dando la condición de inerrancia del resto de la Biblia. Es decir, no me malentiendan, pero le está diciendo lo que Pablo ha escrito está en el mismo nivel que lo que Isaías escribió. Es inspirado por Dios. ¡Sas! ¿Me explico? Esto es contundente, ¿sí? De modo que entonces, pues, le está dando al Nuevo Testamento la misma autoridad que tiene el Antiguo Testamento, ¿sí? Porque tanto el uno como el otro no proceden del pensamiento humano, ¿sí? Su origen es divino, es por revelación divina, ¿ok? Por eso es que desobedecer las demandas bíblicas, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, ¿sí? Pues es desobedecer conscientemente a Dios. Y hay quienes en el Nuevo Testamento han tratado de mutilar el Nuevo Testamento, otros han tratado de hacer a un lado el Antiguo Testamento, y quienes eso hacen, pues no solamente, repito, están rechazando la verdad, pero es que están desobedeciendo a Dios conscientemente. Versículo 17. Por tanto, amados, sabiendo esto de antemano, es decir, que sabiendo de antemano que hay ignorantes y que hay inestables que tuercen las escrituras, ¿verdad? Que tuercen todas las escrituras. Por tanto, sabiendo esto de antemano, estén en guardia. No está diciendo estén a la defensiva o pónganse agresivos. Aquí estar en guardia es estoy atento, estoy vigilando. ¿Ok? Dice, no sea que arrastrado por el error de hombres libertinos caigan de su firmeza. Que no les importa, que son ligeros en la interpretación de las escrituras y que les da lo mismo decir para allá que decir para acá. ¿Sí me explico? Y cosas así. Y esto, mis amados, es muy trágico, porque sí han hecho caer a algunos de su firmeza.
Sí los han hecho caer y sí ya hemos hablado de esto también, pero sí es muy trágico y es más común de lo que pueden llegar a pensar. Por eso está la advertencia ahí. La advertencia, mis amados, es bien real, ¿sí? ¿Cuál es esa advertencia? Que nunca, nunca, nunca debemos de acercarnos a las Escrituras con ligereza. Que nunca debemos intentar darle una interpretación, ¿verdad? Que quepa, que se acomode a mi narrativa, a lo que yo pienso. Nunca, nunca, nunca se debe de anteponer el pensamiento humano a la palabra de Dios y tampoco nunca, nunca, nunca utilizar el pensamiento humano o la filosofía humana como un filtro de interpretación. Es decir, yo no voy a tratar de explicarlo. Yo tengo aquí la palabra de Dios y aquí el pensamiento humano. Si yo antepongo el pensamiento humano a la palabra de Dios y trato de interpretar la palabra de Dios por el pensamiento humano, ya voy a tener problemas. Eso es lo que hacen los liberales, ¿ok? Entonces, con el pensamiento humano yo estoy intentando interpretar la palabra de Dios. Le estoy dando sentido yo a la palabra de Dios. Y el pensamiento humano es muy vago, vamos a llamarlo así, ¿sí? Y no me puede dar el sentido real. Pero ¿qué pasa cuando yo está el pensamiento humano acá, pero antepongo la palabra de Dios y yo veo el pensamiento humano a través de la palabra de Dios? Y así con cada cosa, entonces es la palabra de Dios lo que me deja ver la realidad de todas las cosas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es verdad. Escrito está, la suma de tu palabra es verdad. ¿Okay? Y la verdad de Dios es eterna y es inmutable, por eso es verdad. Versículo 18. Antes bien, es decir, todo lo contrario, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Crezcan en la gracia, en el conocimiento, ¿sí? A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces, bueno, hay cosas difíciles de entender, ¿verdad? Había en aquel entonces, en aquel tiempo, como los hay ahora, quienes, pues por ser inestables, por ser ignorantes, por ser indoctos, ¿sí? Por ser inconstantes, las tuercen, las tergiversan, ¿sí? Y por eso se les identifica de esta manera. Ahora, quienes promueven las falsas doctrinas precisamente se aprovechan y tuercen el sentido de las verdades que son difíciles de entender. Y podríamos poner cualquier cantidad de ejemplos. Si nos vamos a Apocalipsis nada más, de cuántos ministerios hay bien sensacionalistas que tratan de dar... Miren, salen, a ver qué es lo que dice la Biblia. A ver, es que aquí en Apocalipsis está, y aquí te dice que lo del coronavirus. Y la Biblia no dice eso. Pastor, ¿usted qué piensa de las vacunas? En la Biblia no habla de las vacunas. La Biblia no dice ponte la vacuna y tampoco dice no te la pongas. No habla de eso, punto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Pues es asunto tuyo, esa es decisión tuya. Infórmate y decide. ¿Sí me explico? Infórmate y decide. Pero que no tomes una decisión así, ¿verdad? De una manera ignorante. No sé si me estoy dando a entender, pero cositas como esas y de repente, miren, y se los digo con conocimiento de causa, porque verdad que hay hermanitos y hay congregaciones en donde desde el frente, no hermanos, no se pongan la vacuna, y otros, no, sí, pero al ratito y andan agarrando y poniéndose cucharas, ¿verdad? Ahí haciendo la prueba, sí, porque mira, en un video yo vi que te la pones, pero a ver qué dice la Biblia, no, aquí eso es la del anticristo, y aquí te están metiendo el chip, y no te están metiendo nada. En algunos casos, como fue acá en Reino Unido, ¿verdad? Se cacharon una enfermera, creo que, si no mal recuerdo, si no hay en la sobremesa, Alberto nos corregirá, pero creo que le puso, fíjate, una es un paréntesis, una enfermera antivacunas, se puso a vacunar, pero en lugar de ponerles la vacuna o el tratamiento médico, ¿verdad?, les inyectaba agua. Pues un montón bien felices. Creo que fueron como 4,000 personas, ¿sí?
Bueno, la acaban de meter al bote. Poquito antes de que nosotros nos viniéramos a México, yo me enteré de eso, ¿verdad? Pero bueno, cierro el paréntesis y seguimos. Porque hay quienes se aprovechan de esto, y tuercen el sentido de las verdades que a veces son difíciles de entender y le dan una interpretación que no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, ignorantes o indoctos son aquellos que no han profundizado y que no conocen bien las verdades de la fe, por eso los mueven, ¿sí? Por eso son inducidos. Aquí no solamente se refiere a aquellos que andan enseñando, sino también los que son enseñados por ellos, son inducidos, ¿sí?, por los que enseñan errores, los desvían, son llevados a una posición que muchas veces sostiene lo que es contrario a la verdad. Y miren, a veces no hay una mala intención, pero es que hay un descuido, es que hay ignorancia, ¿sí? Pero además quienes se encuentran en la situación de ser ignorantes, también lo están en ser inestables, también lo están en ser inconstantes. Porque, fíjense, al no estar bien cimentados en la fe, los mueven fácilmente de un lado para otro, como ya lo vimos ahí en Efesios, ¿verdad? Son fácilmente movibles. Cualquier vientecito de doctrina ya se los llevó. Y esa, mis amados, esa es una de las principales fuentes de herejías y de errores doctrinales. Desde cosas que pueden parecer muy sencillas y muy inocentes hasta cosas muy gordas, debo decir. Entonces vámonos para el final. ¿Listos? Es un regalo que tenemos de parte de Dios. Es un regalo que no nos ha sido dado para que cada uno lo utilice según su gusto o su criterio. Pues yo voy a ver la Biblia y bueno, pues cada quien la entiende, ¿no? ¿Han escuchado eso? No, pues bueno, cada uno la interpreta como quiere, ¿no? Pues bueno, sí, pero que estés bien, eso es otra cosa. Yo no puedo interpretar la Biblia, la Biblia no dice lo que yo entiendo que dice. Esto se los he dicho muchas veces. La Biblia no dice lo que yo entiendo que dice. La Biblia dice lo que dice. ¿Ok? Así de sencillo. Espero no haya sido un trabalenguas. Así que, por eso, mis amados, todo creyente, con muchísimo mayor razón, todos los que enseñan, todos los que predican, se requiere que sean diligentes en su estudio de la palabra de Dios, ¿sí? Que seamos prudentes. Es que, porque muchas veces se intenta decir algo relevante, pero que sale completamente de lo que Dios establece. Y lamentablemente hay mucho de eso. ¿Amén? Entonces, pues con esto terminamos el tema del día de hoy. Que Dios los bendiga y nos vemos en la sobremesa.